Qué bonito es el mes de diciembre cuando recordamos Navidad. Y este mes vamos a estar hablando de Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de Jesucristo, el Mesías prometido. Navidad se celebra en las casas, pero en muchas ocasiones, o quizás en mucha familia, no hay un conocimiento pleno de lo que es Navidad, de lo que es Jesucristo y la razón por la cual nosotros lo celebramos. Cuando usted escuchó la lectura, seguramente pensó, ¿qué se puede decir de estos nombres? Que pocas veces también posiblemente ha escuchado un mensaje de la palabra del Señor, porque aquí hay una serie de nombres y está en la primera hoja del Evangelio de Mateo. Pero como toda la Biblia es la palabra de Dios, y como la palabra de Dios algo tendrá que decirnos, y aquí estos nombres están hablando y diciéndonos cómo podemos tener mayor conocimiento de Jesús. Mateo escribe el libro, no el Mateo que está allá en la puerta. Mateo escribe el Evangelio que lleva su nombre. Entre paréntesis, buen nombre le colocaron al hermano. Mateo también es conocido como Leví. Y Mateo es uno de los 12 discípulos de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo 12 discípulos que estuvieron con él durante 3 años aproximadamente. Y él, Mateo, era un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Siendo judío, trabajaba para el Imperio Romano, que en ese entonces el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido de ese entonces. Y este Mateo le dio la espalda a su propio pueblo. Le cobraba los impuestos a su propio pueblo para entregárselo a un imperio invasor. Entonces era odiado por su pueblo. No lo querían ver. Pero Jesús lo llama para ser su discípulo. Un hombre odiado. Pues Jesús llama a diferentes tipos de personas, como en este tiempo. No nos creamos mejores que Mateo. También éramos pecadores, lejos del Señor. Pero el Señor tuvo misericordia y nos llamó con su amor y perdonó nuestros pecados. Hay diferentes destinatarios de los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos, cuando escribe su evangelio, los evangelios en el fondo eran como una carta que se enviaba. Marcos le escribe a los romanos, es un libro más pequeño, habla como en lo general. Y Lucas, cuando escribe su evangelio, su carta, lo dirige a Teófilo. Y Teófilo era una persona importante, y Lucas dice que se preocupa de ver todos los detalles para que Teófilo entienda quién era Jesús. Y Mateo, cuando escribe este evangelio, lo escribe a su propio pueblo. Él conocía a su pueblo, a los creyentes judíos. ¿Y qué pretende Mateo cuando escribe este libro? Probar que Jesús era el Mesías. Y empieza su libro dando todo estos nombres. Pues Jesús había aparecido siendo el hijo del carpintero, que lo conocían. ¿Y cómo el hijo de un carpintero podía ser
el Mesías prometido. Los judíos eso no lo podían creer, no era posible humanamente para los judíos. Entonces lo que hace Mateo es explicarle que Jesús es el Mesías prometido. Y lo explica de esta forma, porque para un judío era muy importante saber de dónde venía Jesús. ¿Y cómo empieza Mateo escribiendo su libro? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todo judío sabía quién era David, porque eso fue transmitido de generación en generación, que David fue el rey más importante que el pueblo de Israel tuvo. Y de Abraham todos sabían que era el padre Abraham. Entonces él escribe el libro de la genealogía de Jesús. Genealogía es una serie de progenitores y ascendentes de cada persona. Yo tengo memoria, o sé un poquito por supuesto, de mi padre, de mi abuelo, y tengo algunos conocimientos de mis bisabuelos. Si alguien se pone a investigar, de seguro va a llegar mucho más lejos y va a ver mis generaciones antepasadas. Todos tenemos generaciones antepasadas y podemos saber de dónde venimos, cuáles fueron nuestros ancestros. Y eso es lo que hace Mateo. Es un detallista muy cuidadoso que busca las pruebas y señala esto. Jesús viene de esta generación. Estos son los progenitores. Estos son sus antepasados. No sé cómo lo descubrió, la Biblia no lo menciona mucho, pero él hace un resumen muy cuidadoso para que el judío entendiera que este hombre que aparece de la nada, que dice que es Jesús, que es el Rey, que es el Mesías, que Él es realmente. ¿Recuerdan ustedes por quién matan a Jesús? Porque Él dijo ser Hijo de Dios. ¿Cómo un judío iba a entender que una persona aparecida iba a ser el Hijo de Dios? Era una ofensa, por eso que el sumo sacerdote se rasga la vestidura en una señal de desprecio. Porque no podía entender que Él era el Hijo de Dios. Pero Mateo es un detallista. Él dice que Jesús es el legítimo linaje ancestral que viene de una familia determinada. Y cuando vemos estos nombres, aquí hay 2000 años. Y Él se preocupa de mostrar esto. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Aquí vemos el ascendente de José. Ve quienes están antes de José, que es una costumbre judía que era muy importante para ellos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el primer libro de Génesis, en el capítulo 12, el versículo 3, hay una promesa. El hombre había caído en pecado, estaba lejos de Dios. Génesis 3:15, Dios había prometido que vendría un Salvador. Y es desde entonces empieza a hablar del Mesías, del profeta, del rey que iba a venir. Y ahí entonces vemos que ya se habla del Mesías, que sería un descendiente de Abraham. Y aquí Mateo empieza diciendo, hijo de Abraham. Para un judío eso se entendía.
Incluso para nosotros hoy día es más difícil entenderlo. Pero un judío entendía esto al aclarárselo con estos nombres. Abraham y David eran nombres conocidos para cualquier judío, porque la historia judía se transmitía de generación en generación y un judío entendía. Por eso que pasan los años y aparecen los profetas para anunciar la venida del Mesías. Y aparece uno llamado Jeremías, que escribe sobre este descendiente de Abraham. En el capítulo 23, versículos 5 y 6. Dice ahora que de un descendiente de David levantaría un nuevo rey. En este culto, si usted escuchó con atención las alabanzas, hemos cantado y hablado en las canciones mucho del Rey, que es Jesucristo. Y el culto estaba en ese sentido. Y aquí Jeremías está también diciendo y hablando de una genealogía apropiada, que eran los requisitos del Mesías que esperaban, los requisitos que este Mesías que iban a hacer, los judíos lo conocían, sabían cuál eran los requisitos. Hermano, la Biblia, la palabra del Señor que la tenemos hoy día en nuestro idioma, no fue escrito en castellano, ni tampoco fue escrito en inglés. La Biblia fue escrito en griego, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en hebreo, el Antiguo Testamento. El hebreo era la lengua de los judíos, y el griego era la lengua universal cuando se escribe la Biblia. Hoy día la lengua universal es el inglés, ¿verdad? Y el inglés casi en todo el mundo se entiende las personas por eso. Pero en ese entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento, el griego era la lengua que se hablaba en todo el mundo, y la Biblia fue escrito entonces en hebreo y en griego. En griego, Jesucristo significa Cristo. Cuando hablábamos de Jesucristo, estamos hablando de Cristo. Y en el hebreo, la palabra Mesías significa el ungido, el rey. Y usted que ha leído o ha escuchado, siempre los profetas estuvieron hablando de Cristo, estuvieron hablando del Mesías, estuvieron hablando del Rey. Y Mateo aquí está afirmando con estos antecedentes de nombre que Jesucristo es el ungido. Él quiere señalarle a su pueblo judío que este Jesucristo ha aparecido es el verdadero Mesías, que ese es el Cristo. Y así lo cuenta en su libro. Mateo estuvo con Jesús durante estos 3 años. Él lo conoció, vio sus milagros, conoció de su poder. Pero él lo quiere explicar en un libro. Y el libro de Mateo es bien detallista cuando uno ve todos los versículos. No es como Mateo, que es un pequeño libro. No es como Marcos, que es un pequeño libro. Mateo es un libro que da mayor detalle. Él dice que Jesucristo es el Rey. Así como hemos cantado en esta mañana, Jesucristo es el Rey, que reina sobre tierra y cielo, que Él es el Rey de nuestra vida. Todo aquello que hemos creído y aceptado al Señor Jesucristo, Él es nuestro Rey. Y como Rey entonces de nuestra vida, de todo lo creado, le debemos obediencia y sumisión. El Rey es aquel que gobierna, el Rey el que dicta leyes o aprueba leyes. Nosotros en esta parte del mundo no estamos muy acostumbrados a un rey. Están los presidentes de la república.
pero especialmente en los países árabes y los europeos están los reyes que cumplen una función muy importante. Pero en el tiempo de Jesús era muy normal que existieran reyes y por eso le está explicando Mateo que Él es el rey. Pero también cuando Lucas escribe su evangelio, nos dice que Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo. Es ungido como profeta para traer conocimiento de verdad. Pues hemos visto, como dijo Jesucristo, Jesucristo es la verdad. En Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, muchos años, casi 2000 años antes que naciera Jesucristo, ya Moisés decía, profeta como yo levantaréis, a él oiréis, refiriéndose a Jesús. Pero cuando Jesús estuvo acá en la tierra, realizó un milagro por su poder. Él quiso mostrarse también a través de su poder que Él era Jesucristo, el enviado de Dios para salvar a este mundo, para reconciliar al mundo con Dios. ¿Recuerdan la alimentación de los 5,000 cuando Jesucristo hace ese milagro? Ahí en Juan 6:14. Las personas al ver el milagro tan grande del Señor dijeron, este es el profeta que ha de venir. Este es el profeta que estamos esperando. Los salmos ya escribían de Jesús. Salmo 110:4. Que Él sería sacerdote para ofrecer sacrificio y revocar la culpa. Que vendría como rey para gobernar. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesucristo antes de morir. Y hoy día es el rey que gobierna todo lo creado. Ni una hoja se mueve si no es el poder de Dios. Él conoce nuestra vida, conoce todo nuestro ser. Él es rey para guiar y para establecer su reino de justicia. Un día, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, estaremos en su presencia. Él será nuestro rey. Él nos gobernará, libre de sufrimiento y de dolores. Eso es lo que celebramos en Navidad. Eso es lo que recordamos. De ese Cristo hablamos. En el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Rey, Jesucristo, el ungido, el Mesías. Una de las cosas que tiene mucho cuidado Mateo cuando escribe a sus compatriotas es proteger el nacimiento virginal de Jesús. Se usa la palabra hasta llegar a José. Nos dice José engendró a Jesús. Y sabemos, un poco más adelante nos dice que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Una obra maravillosa de Dios. Y así lo creemos, porque así lo dice la palabra. Y por fe hemos creído en la palabra. No existe algo similar en el mundo. Solamente Jesús ha sido engendrado por el Espíritu Santo. María, madre de José, de la cual nació Jesús. Así lo detalla, así lo da a conocer Mateo. Y como lo mencionabas, muchos quizás de nosotros poco sabemos de Jesús, pero celebramos Navidad. Creemos que Jesús vino a este mundo y nació. Pero qué bueno es saber algo más. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
Y los profetas venían hablando de Jesús. Si lo miramos de la parte bíblica, llamémoslo así, entonces Jesús no era un aparecido. Isaías, uno de los profetas que vivió 700 años aproximadamente de Jesús, antes que naciera, él habló de él. En el capítulo 7, versículo 14, nos dice: un niño nacido de una virgen. Su nombre Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Isaías es un profeta que da mucho detalle del nacimiento de Jesús. Otros profetas escribieron que nacería en tal lugar. No fue una casualidad que José y María fueron a empadronarse y no había un lugar donde estar. Estaba escrito que iban a nacer en un pesebre. Todo lo que sucedió con Jesús estaba escrito. Y no unos días antes. Estaban escritos hasta 1000 años antes. Eso no ha sucedido con nadie. Solamente con Jesús. Y ahí Isaías lo describe como el Dios con nosotros. Y recuerda lo que dijo Jesucristo estando en este mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las mismas palabras escritas 500, 800 años se cumplen en Jesús y Jesús mismo lo confirma. Y hoy día también sabemos y creemos que Jesucristo está con nosotros. Amén. Es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo que recordamos para Navidad. Como la iglesia que comprendemos la palabra, no va a ser un día de alegría estar en familia, recordar y dar gracias al Señor Jesucristo. Para muchos la Biblia es un libro que no tiene valor. Pero cuando estudiamos la Biblia, es el único libro que se escribió alrededor de 1600 años, de personas que no se conocían, de diferente estatus social y económico, pero todos ellos coinciden en lo mismo. Aquí en la Biblia podemos ver lo que Cristo quiso revelarse para nosotros. Y en esta mañana el Señor nos está haciendo recordar quién es el Cristo que predicamos, quién es el Cristo que proclamamos, quién es el Cristo que esperamos. Él es, dice Mateo. En el versículo 18, estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, le mencioné que Él fue concebido por el Espíritu Santo, un hombre sin pecado, nacido de una madre virgen, sin la intervención de padre humano. Y eso nos da a entender que Jesucristo, viviendo en este mundo por aproximadamente 3 años, es el verdadero Dios. Es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que nosotros proclamamos a Cristo como verdadero Dios. Pero también Él vivió como un verdadero hombre. Tuvo hambre, tuvo tristeza, sufrió dolores. Y como verdadero hombre, entonces Él nos entiende. Nosotros en este mundo sufrimos muchas consecuencias del pecado. Sufrimos enfermedades, dolores, llanto. Dios, Jesucristo, nos entiende. Porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Y como verdadero Dios, Él tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Él tiene poder para contestar nuestras oraciones.
Él interviene poderosamente cuando todo está perdido, porque Él es verdadero Dios. Y qué bueno saber entonces que el Cristo que proclamamos tiene todo el poder, pero también nos entiende. Mis hermanos, algunas de las cosas que hemos aprendido. Jesús, al vivir y sufrir como ser humano, se compadece de nosotros. No está en su deseo que nosotros suframos. Cuando Él crea el ser humano, el propósito era que disfrutara de la creación, que disfrutara de todo lo hermoso que Él creó, y por eso que crea el huerto de Edén, donde todo era bueno y perfecto. Pero el pecado corrompió esto. El pecado de la humanidad nos alejó de estas bendiciones que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero en este tiempo, cuando nos ve sufrir, Él se compadece de nosotros. Él sufre con nosotros. No quiere que usted sufra. Pero producto de un mundo caído, producto del pecado, mientras estemos en este mundo, tendremos sufrimiento hasta que lleguemos a su presencia. Por eso la Biblia nos habla que viviremos un nuevo Edén allá en el cielo, como fue al comienzo. Vamos a retomar lo que el Señor preparó para nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Así que en las aflicciones, el Señor está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Él está a nuestro lado. Nos sostiene, es como un padre que toma de la mano a su hijo y lo ayuda a caminar cuando es pequeño. Así es Jesús. Nos toma de la mano y nos ayuda a caminar. Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene poder para sacarnos del pecado. A eso vino a este mundo, a morir en la cruz. Por mí, por usted. Yo debiera haber estado clavado en la cruz, porque yo soy un pecador. Pero Él lo hizo voluntariamente. Y Él tiene poder para perdonar los pecados. A veces, hermanos, queremos llegar a Dios cuando ya seamos, entre comillas, un poco más buenos. Si queremos ser un poco más buenos por nuestra fuerza, va a ser muy difícil. Los cambios, las transformaciones, lo produce el Señor. Nosotros ponemos nuestros deseos, nuestra voluntad en sus manos, y el Señor es el que va transformando y cambiando nuestra vida. Es por eso que Él nos invita a venir a Él. Venir a Él todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Dice el Señor, yo quiero llevar tus cargas. Yo quiero perdonar tus pecados. Venga Cristo y tendrás perdón de pecado y vida eterna. Solo en Él. Entonces Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene poder para sacarnos del pecado, para perdonarnos del pecado y todo pecado. Nosotros calificamos pecados chicos y pecados grandes. Eso es humanamente. Delante de Dios todos son pecados. Pero Él nos lava con su sangre todo lo que hayamos hecho en nuestra vida. Así es el Señor. Y Él se olvida para siempre de nuestros pecados. Como ser divino y hombre sin pecado. Él sí tiene los requisitos para ofrecerse como sacrificio. No hubo pecado en Él. Y Él fue el Cordero sin mancha que fue llevado a la cruz. No había nadie más. Nadie más. Solamente Jesucristo. Como sumo sacerdote para intervenir ante Dios por nosotros. Nosotros que somos hijos del Señor,
que le hemos aceptado, hemos sido justificados por su sangre. Él nos ha declarado justo, pero no perfecto. Nosotros tenemos una muy buena costumbre, al menos en nuestra iglesia, de orar al Señor cuando recién estamos comenzando el culto y pedir que el Señor nos perdone de nuestro pecado. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Así que eso es muy bueno lo que hacemos para llegar a la presencia del Señor con nuestra alabanza y adoración. Y de alguna forma gráfica, nosotros nos presentamos delante de Jesucristo. No podemos llegar directamente a Dios, pero Jesucristo apela por nosotros y dice: yo morí por Elías. Él ha confesado su pecado y puede recibir el perdón. Yo derramé mi sangre por él. Y él es nuestro abogado. Los abogados, ¿qué es lo que hacen? Defienden a su cliente. Cristo nos defiende ante Dios. Cuando pecamos, confesamos nuestro pecado y recibimos el perdón de Dios por Jesucristo. Porque Él, el sumo sacerdote, que interviene ante el Padre para que nosotros seamos perdonados una y otra vez, porque una y otra vez pecamos. Así que, mi hermano, qué bueno saber que Jesucristo es el Mesías prometido, el ungido, el Rey, que gobierna sobre cielo y tierra y que gobierna nuestras vidas. Deseo que el Señor nos ayude.